Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en la que visualicen este contenido. Mi nombre es José Carlos Rodríguez Becerril y voy a presentar el trabajo de e-póster para la actividad del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, el e-póster trata sobre la desigualdad social en México, es de la materia probabilidad y estadística y fue realizado con ayuda de las maestras Emily Báez Castillo y Yatsuki Lucero de Castilla Rosales. Entonces comencemos. En resumen, el desarrollo de este proyecto consistió en una aplicación práctica de cada uno de los conceptos que se aprenden en la asignatura de probabilidad y estadística. Esto para poder tener la interpretación y el análisis de un problema que se desarrolla dentro de nuestro contexto social, en este caso dentro de nuestro país, con el fin de llegar a una conclusión. Entonces, se obtienen los resultados, se analizan, se interpretan y esto se hace por medio de un instrumento. Dicho instrumento es una encuesta que se fue realizada a 300 personas y la encuesta habla sobre la desigualdad social en México. Con esto se puede determinar qué tanto conocen los mexicanos sobre sus propias carencias, sobre la desigualdad social y algún otro tipo de estas dos. Entonces tenemos que la desigualdad social en nuestro país es un fenómeno complejo. ¿Por qué? Porque tiene raíces en varias disciplinas, tanto en la historia, en la economía y en la política de nuestro país se ve reflejada esta desigualdad social. Incluso también se ve en diferentes dimensiones, incluyendo el acceso a la educación, a la salud pública, a la vivienda, al empleo y hasta a los servicios básicos. Esto viene desde la época colonial, ya que el país estaba dividido en dos clases sociales principales, que estas eran la élite española y la población indígena y o mestiza. Entonces, desafortunadamente esto provocó que de el crecimiento urbano y la concentración de la riqueza en solo determinados grupos muy reducidos dentro de nuestro país. Entonces, incluso esto también se puede llevar hacia la estructura económica, porque la economía mexicana, si bien lo saben, se basa en el sector informal. Y este sector es completamente vulnerable a los cambios dentro de los ciclos económicos. Entonces, en resumidas cuentas, la desigualdad social se cree que tiene un impacto negativo en la sociedad mexicana, porque pues limita las oportunidades de desarrollo de cada uno de nosotros como individuos. Entonces, para poder reducir esta desigualdad social es necesario que se aborden las causas estructurales del problema y pues para esto se tendrían que implementar como posible solución políticas que promuevan el crecimiento económico, la distribución del ingreso y la inclusión social. Esto pues claro es un reto complejo, pero pues es necesario porque de esta forma podremos construir una sociedad más equitativa y pues también más justa. Entonces el desarrollo de este ejercicio se dio de la siguiente forma. Primero se planteó una serie de preguntas con respecto al tema de interés propuesto, que en este caso era la desigualdad social en México. Se estableció esta encuesta que fue el resultado de la serie de preguntas en un sistema accesible, que fue la herramienta Google Forms, y de fácil uso para poder llevarla a cabo. Se hizo un levantamiento de información a un sector de 300 personas a través de esta herramienta que fue la encuesta. Después se recabaron los datos y una vez que se tuvieron los datos se hace un control de estos datos. Para poder tener dos preguntas base en, con las que vamos a determinar una relación por medio del coeficiente de Carl Pearson. Estas preguntas son en una escala del 1 al 5, ¿qué tanto conoces la desigualdad social en México? Y en una escala del 1 al 5, ¿qué tan afectado te sientes por la desigualdad social? Una vez llevado a cabo esto, se determinan el cálculo de las medidas de tendencia central, así como la tabla de distribución de frecuencias para poder obtener el coeficiente de Carl Pearson mediante la correlación de los dos datos proporcionados en las preguntas seleccionadas. Así que como conclusión, podemos observar e interpretar una vez
obtenidos los valores arrojados, que por medio del coeficiente de Karl Pearson tenemos que hay una relación directa que refleja que el saber de la desigualdad social hará que se sepa como mexicano qué tan afectados nos sentimos por este suceso, por lo que concluimos que debemos conocer bien este tema, o por lo menos tener una percepción de este. Por lo tanto, entonces se puede concluir que de acuerdo al conocimiento del tema, que en este caso es la desigualdad social en México, podremos saber de mejor forma qué tan afectados nos sentimos con respecto, pues, a este tema. Estas son las referencias del trabajo. Aquí tenemos las tablas de distribución, la varianza, gráficos, diagramas de tallo y las palabras clave. Sin más que decir, estamos a sus órdenes y que tengan una excelente tarde.